Les saludamos una vez más a cada uno de ustedes, a todos los hermanos, a todos los amigos. Bendito sea Dios por su fidelidad para con todos nosotros. Bendito sea Él que por su gracia y misericordia podemos sentir que hasta aquí la mano de Jehová no nos ha abandonado, hasta aquí la mano de Jehová nos ha sostenido y lo seguirá haciendo. Cuando podemos decir que la mano de Jehová no nos ha dejado, eso no significa que nosotros no estemos pasando adversidades, tribulaciones, situaciones difíciles, situaciones de salud, diferentes cosas. Pero qué emocionante es saber que la mano de Jehová está con nosotros y como dice su palabra, su mano nunca se ha apartado ni lo hará porque Él es fiel. Que el Señor nos bendiga, querida iglesia, amada iglesia de Jesucristo. Esperamos que usted siga sintonizando estas transmisiones, que es palabra de Dios. Esperamos que podamos vencer y estar con puntualidad para recibir la palabra que el Señor tiene para nosotros. Muchas bendiciones a todos ustedes. Adelante con Jesús, porque la venida del Señor está a la puerta y nosotros aguardamos su venida, amamos su venida. Como dice el apóstol Pablo se fue amando la venida del Señor. Nosotros la amamos porque las señales nos advierten, nos dan bocinazos o timbrazos de que el Señor está pronto a venir. Y nosotros tenemos una gran esperanza en el Señor y sigamos con esa esperanza encendida y nada ni nadie apague el fuego de Dios que hay en nuestros corazones, amados hermanos. Procuremos estar encendidos en el Espíritu Santo porque Él está ahí a nuestro lado donde nosotros le buscamos de todo corazón. Muchas gracias por sus reportes. Dios bendiga a los hermanos que se reportan y los que no se han reportado, esperamos que lo puedan hacer para nosotros saber que están ahí atendiendo a la palabra del Señor. Les invitamos a un momento de oración. Oremos a Dios para meditar en la palabra. Querido Padre, acudimos a ti, Señor, porque tú eres el que nos da la dirección. Tú eres el que nos da la fuerza. La palabra es tuya, Señor, y solamente tú puedes, Señor, acomodarla en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Esa palabra viene de tu corazón especialmente para nosotros y nosotros, Señor, queremos tomarla. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos ayude a digerirla, a encontrar, Señor, en ella, Padre Santo, la dirección que todos necesitamos, Señor, las respuestas a las diferentes necesidades que nosotros tenemos. Padre que estás en los cielos, bendice a todos nuestros hermanos, a todos nuestros amigos, sean benditos en donde quiera que se encuentren, en diferentes lugares o país, pueblo donde encuentren, sean benditos, Padre eterno, benditos sean cada uno por nombre. Gracias, Señor. Espíritu Santo, tú tienes la palabra. Amén. Amén. Tenemos como tema en esta tarde acerca del pasaje de la palabra del Señor escrito en el libro de Jeremías. El tema nos habla, ¿habrá algo difícil para Dios? Esta palabra en Jeremías, en el capítulo 32 de Jeremías, nos explica acerca que es como una pregunta, ¿habrá algo difícil para Dios? Todos nosotros sentimos que todas las cosas para nosotros son difíciles. Muchas cosas nos es fácil, pero hay cosas que nos son muy difíciles. Y la palabra del Señor nos da una dirección, ahí sí que segura, tan segura que nos fortalece, nos anima, y no solamente nos fortalece y nos anima para quedarnos nada más así, sino que esta palabra se hace real. Dice Jeremías 32, 27. He aquí que yo soy Jehová, dice Dios. Jehová, Dios de todo, de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí?
Es la pregunta que el Señor hace. Bendito sea Él que se da a conocer a nosotros. Se da a conocer a través de su palabra. Para nosotros, la humanidad, hay cosas que no son sencillas y fáciles, pero hay muchas cosas que son muy difíciles para nosotras. Para nosotros, perdón. Es muy difícil y nos cuesta y sentimos que nos ahogamos, sentimos que de esta ya no vamos a salir, sentimos que este es el último momento de nuestra vida, sentimos diferentes situaciones negativas porque nuestras emociones como humanos nos traicionan y no tenemos la fuerza ni la capacidad de poder enfrentar situaciones que para nosotros es imposible. Se nos va de la mano y no podemos. Pero la palabra del Señor nos enseña acerca del gran poder de Dios. Dios, nuestro Padre Celestial, se manifiesta a su pueblo de Israel. Y en el Antiguo Testamento es bastante repetitivo la palabra del Señor donde habla acerca del brazo de Jehová, acerca de la presencia del Señor con su pueblo Israel. Entonces, el pueblo de Israel, un pueblo escogido por Dios, pasó por muchos problemas, tribulaciones, dificultades, caídas y levantadas. Fueron también castigados y perecieron en el desierto a consecuencia de su falta de fe en Dios, una fe que realmente Dios quiere que nosotros la obtengamos. Pero en el Antiguo Testamento se dice siempre la palabra, el brazo de Jehová, que por el brazo de Jehová ellos fueron librados, fueron salvados muchas veces de sus enemigos, fueron librados y fueron sustentados en el desierto con alimentos. Ahí sí que comieron maná del cielo, alimento de ángeles. El Señor les hizo brotar fuentes y manantiales donde no había agua, donde absolutamente desierto sin agua. Entonces podemos decir que el brazo de Jehová es fuerte y poderoso. Por eso la pregunta es, ¿habrá algo difícil para Dios? Ninguna cosa es difícil para Él. Para Él todo es posible. Hay un canto muy hermoso que no me sé toda la letra que dice, ¿habrá algo difícil para Dios? Dice ese canto, pero luego contesta, si puedes creer, si tienes fe en la sangre de Jesucristo, no habrá nada difícil para Dios. Vea. Entonces el brazo de Jehová, Jehová Dios, el Padre que está sentado en su trono, podemos pensar que ese brazo es un brazo que salva, es un brazo fuerte, es un brazo poderoso. Y lo maravilloso y las buenas noticias es que es un brazo que nunca nos deja, nunca nos abandona. Al contrario, muchas veces somos nosotros los que le dejamos. Muchas veces somos nosotros los que le abandonamos. Pero su brazo poderoso está extendido y no nos ha desamparado ni nos ha dejado. La palabra del Señor entonces nos enseña que acerca del brazo de Jehová es un brazo de poder, un brazo que ayuda, un brazo que socorre. Vemos acerca de el gran poder de Dios. Su palabra dice en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4 y versículo 38, se ha manifestado con su pueblo Israel. Se ha manifestado el brazo de Jehová. Veamos lo que dice. ¿Ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación en medio de otra nación? Con pruebas, con señales, con milagros y con guerras y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros. Jehová nuestro Dios
en Egipto ante tus ojos? Quedémonos en esta palabra. En el Antiguo Testamento nos habla del brazo de Jehová, Dios, que está a favor del pueblo de Israel. El pueblo de Dios, el pueblo escogido. Dios lo sacó con brazo poderoso y fuerte de la esclavitud de los egipcios. Y esta palabra nos enseña acerca del gran poder de Dios a favor de su pueblo Israel. Y en este capítulo 4, habla el Señor ahí al pueblo y le manifiesta su amor, le manifiesta su misericordia, le manifiesta de que todo lo que hizo con ellos jamás lo había hecho con ninguna otra nación. Porque es el pueblo que Dios escogió. ¿Dios tiene hijos favoritos? Absolutamente no. Los favoritos de Dios son los que le creen y le obedecen. Y siempre está con toda la paciencia hablándonos, dándonos su palabra. Nos habla por sueños, por su palabra, por las circunstancias, por diferentes formas nos habla para atraernos la atención, para hacernos el bien, para darnos su bendición, para darnos su dirección y su guianza. Entonces en este pasaje le recuerda al pueblo de Israel acerca que o ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación. Dios no hizo así con otra nación. Solamente con el pueblo de Israel hizo así, que ¿con qué? Sigue diciendo, con pruebas, con señales, con milagros y con guerras y mano poderosa. Vea, esa mano poderosa, mire, y dice brazo extendido. Y luego sigue hablando de los milagros. A ninguna nación, le dice Dios, he tratado como a ustedes. A ninguna nación he extendido mi mano y mi poder y los milagros y las maravillas como con ustedes lo he manifestado para sacarlos de la esclavitud, para sacarlos del dolor, del látigo de los egipcios. Y sigue diciendo, hechos, quiere decir milagros, milagros aterradores, aterradores ¿para quién? Para sus enemigos, los enemigos de Dios y los enemigos del pueblo de Israel. Aterradores incluso al mismo pueblo de Israel ver la mano de Dios, ver abrir el mar rojo, ver ese gran milagro. Nunca Dios había hecho un milagro así por ninguna a favor de otra nación. Hasta hoy día ese mismo milagro no se ha visto. Diferentes milagros ha hecho Dios porque Él es creativo y Él hace diferentes milagros. Pero qué aterrador para sus enemigos, e incluso para el pueblo de Israel, ver grandes maravillas y señales a favor de su pueblo Israel. Vean, entonces Él hizo todas estas maravillas, todos esos milagros para defender a su pueblo, para que su mano poderosa les diera la libertad y ya no fueran esclavos en donde estaban en Egipto. Aquí este pasaje y muchos pasajes de la Biblia nos enseñan entonces el gran poder de Dios. Por eso dice en nuestro tema, ¿habrá algo imposible para Dios? Ninguna cosa. Dios es todopoderoso. Dios es grande, sublime, eterno, creador de todas las cosas. Hablamos de su brazo. Nos habla la palabra que con sus manos, con sus dedos, hizo el firmamento, el sol, la luna, las estrellas. Con sus dedos formó al ser humano y su mano poderosa siempre está extendida. Y está extendida para salvar, para ayudar, para socorrer, para fortalecer a los que creen en Él, a los que le aman. Vemos entonces la manifestación del brazo de Jehová, del poder de Dios a favor del pueblo de Israel. Ahora,
miramos nosotros todas esas manifestaciones de Dios, porque Dios ama al mundo entero. Dios ama a toda la humanidad, pero lastimosamente la humanidad, el mundo entero, no le ama a Él. Ni le ama, ni le conoce, ni le quiere conocer, puesto que muchos ni siquiera escuchan la palabra del Señor. No atienden a su mensaje, no atienden a su palabra. Entonces, Dios, nuestro Padre, hizo grandes milagros. La palabra siempre ha sido predicada desde que el humano pecó contra Dios, desde los principios de la creación. Dios nunca dejó tirado a la humanidad, al mundo entero. Se ha manifestado por su palabra, por sus siervos, que ha levantado para predicar su palabra. Ahora nosotros podemos ponernos a pensar, ahora, en este tiempo, podríamos hacernos la pregunta, ¿cómo se manifiesta el brazo de Jehová hoy? En el Antiguo Testamento se manifestó con el pueblo de Israel y se siguió manifestando. Se manifestó también allá cuando fue el diluvio. Su palabra fue predicada, trató con la humanidad y ha venido tratando. Maravilloso es Dios, admirable es su gran poder, tan sublime y grande, y el humano, que somos tan pequeños comparados con Dios, y aún así Dios nos ama y nos sigue buscando. ¿Cómo se manifiesta hoy, en este tiempo, el brazo de Jehová? Isaías 53, versículo 1 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? El Señor tiene su anuncio hoy y su brazo se manifiesta. Cuando dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? El brazo de Jehová ahora es Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo, así como el gran milagro, los grandes milagros y maravillas manifestadas con el pueblo de Israel para sacarlo de la esclavitud de los egipcios. El brazo de Jehová se ha manifestado, pero en grandes milagros y maravillas a través de la llegada de Jesucristo a este mundo para salvar al mundo de sus pecados. Ese es el mayor de los grandes milagros y maravillas de Dios. Siendo Jesucristo Dios, se transformó en humano, se humilló para venir a esta tierra y nacer en este mundo que somos malos. Vean, y el mayor de los milagros es el amor de Dios manifestado en Cristo, que por salvarnos, para que su brazo esté con nosotros ahora, Él tuvo que entregar su vida y pagar por nuestros pecados. Por eso aquí el Señor está diciendo en Isaías 53:1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Ahora nos explica en el libro de Romanos. Romanos en el capítulo 10 y versículo 16, la palabra del Señor nos sigue enseñando a través de esta forma. Dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues en Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Lo que dice Isaías 53 y versículo 1 es el anuncio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, lo que nos dice acá en Romanos. Mas no todos obedecieron, no todos obedecen el Evangelio. Las buenas nuevas de salvación, las buenas noticias. Veamos a un Dios Padre, a Jehová Dios de los ejércitos, que Él es bueno, poderoso, siempre ha sido bueno. Y hoy en día a nosotros se manifiesta su brazo poderoso a nuestro favor a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero vea, no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio?
Si usted se da cuenta, amado hermano, amado amigo, no todos creen el Evangelio. Romanos 1:16 dice de la siguiente manera, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Miren, para salvación a todos los que creen. Para salvación a todos los que creen. Sigue diciendo, vea esta palabra, al judío primeramente y también al griego. Significa que ahora ya no podemos pensar que es un pueblo escogido, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, que fue escogido porque gracias a la fe de Abraham, el amigo de Dios, que el Señor Dios Todopoderoso lo sacó de su tierra, de donde él estaba, de donde no amaban a Dios, no servían a Dios, le hizo un llamado especial y le dice a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela al lugar que yo te diré. Abraham le creyó a Dios y por la fe de Abraham es que el pueblo de Israel es pueblo de Israel. Pero Dios no escogió solo ese pueblo porque el pueblo de Israel es bendito, es amado de Dios, porque desde entonces Abraham por la fe obedeció a Dios y Dios le prometió que iba a ser de su pueblo una gran nación y esa gran nación iba a servir de bendición a todas las naciones del mundo. Porque a través del pueblo de Israel, vea usted, vino la bendición a todo el mundo. Pero el Señor, ¿por qué vino la bendición a todo el mundo? Que es la promesa de Dios, que iba a ser bendito el mundo a raíz de Israel. Por eso quien bendice a Israel es bendito. El que maldice a Israel, Dios lo maldice. Veamos, no todos entonces, no todos creen al anuncio de Dios. Y por eso no sobre todo se puede extender el brazo de Jehová. ¿Por qué? Porque no le creen. El Señor sigue diciendo en el libro de San Juan, en el capítulo 12 y versículo 38 de San Juan, para que se cumpliese la palabra por el profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo de Jehová? El anuncio sigue hoy en día. Dios es poderoso y Dios está sobre todo aquel que le cree. Y su anuncio sigue hoy en día. Es un anuncio proclamado. Así que a través de siglos y siglos, y es un anuncio no solo proclamado, sino profetizado desde el Antiguo Testamento, como lo estamos viendo en Isaías, acerca de la llegada del Señor Jesús a este mundo, que es el brazo poderoso de Jehová. Ha sido proclamado por todos los siglos y siglos hasta hoy día el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es el anuncio de Dios Padre para este mundo. Dios ofrece su mano poderosa y fuerte. Entonces podemos ver que el brazo de Jehová se manifiesta donde le cree, para el que tiene fe en Dios, para el que le cree. Todo mundo cree en Dios. Muchos creen en Dios, pero pocos le creen a Dios. Hay una diferencia. Entonces el brazo de Jehová está extendido para el que le cree, para el que le obedece. Mire, para el que le recibe como su único y suficiente Salvador, al amado Señor Jesucristo, que es el anuncio del Padre, es el anuncio de Jesucristo, que su brazo está extendido. Y cuando el brazo está extendido, significa brazos abiertos, brazos que están disponibles para abrazar, para bendecir, para acoger a todo aquel que a Él quiera llegar, para salvar, para perdonar los pecados. Su brazo está extendido. Pero no será
para aquellos que le rechazan, no será para aquellos que no le obedecen, porque su anuncio está claro y todos nosotros como seres humanos del mundo entero debemos de creerle, porque ¿dónde? Como dijo el apóstol Pedro, Señor, le dice, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos, Dios? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Cuando Jesús estaba predicando su palabra y hubo una contrariedad ahí entre los oyentes, algunos se enojaron por el mensaje de Jesucristo y enojándose se fueron yendo y fueron dejando al Señor solo. Siempre ha sido el rechazo de la humanidad, del mundo. Ha rechazado a Jesús, ha rechazado al Padre, ha rechazado al Espíritu Santo. Ha habido rechazo a este anuncio. Entonces Pedro se preocupó que todos se habían ido. Y entonces en su preocupación le dijo, Señor, todos se han ido. Mira, se han molestado por el mensaje. Este mensaje como que para ellos les causa mucha contrariedad y no reciben, vea usted, hermano y amigo, no reciben el anuncio de Dios. Entonces el Señor, mira, le dijo a Pedro, le respondió Simón, Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres, vea, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué palabras? Que fueron palabras venidas de los cielos, porque Pedro creyó. Jesús le respondió a Pedro de esta manera. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Aún en medio de los 12 había uno que el Señor le dijo que era el maligno. Era Judas que le iba a entregar. ¿Vea? Hablaba de Judas, el Iscariote, el hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Veamos cómo la humanidad le ha pagado mal a aquel que nos ha hecho tanto bien. Le ha pagado muy mal desde los siglos de los siglos. Nunca el humano agarra el mensaje de Dios como deberíamos de correr y agarrarlo. Pero el anuncio se sigue dando y nosotros reflexionamos a través de esta forma acerca de que el humano es duro de corazón. El humano no está dispuesto a obedecer a Dios y no está dispuesto a correr a los brazos del Señor, que están abiertos y están levantados para bendecirnos, para darnos lo mejor, todo lo mejor que nosotros pudiéramos creer o imaginarnos. La palabra del Señor nos enseña entonces acerca del brazo de Jehová que se ha manifestado a través de Jesucristo, a través de Él que vino a esta tierra, a través del nuevo pacto en la sangre de Cristo. El brazo de Jehová estuvo con el pueblo de Israel en el pacto antiguo, a través del pacto de los sacrificios de machos cabríos, de bueyes y de toros, dice la palabra, pero ahora estamos bajo un nuevo pacto, bajo el sacrificio de Jesús, el Cordero Santo de Dios, que fue inmolado una sola vez por el pecado del mundo entero, para el que cree en el anuncio de Jehová, Dios, para el que le reciba realmente como su Señor y Salvador. Entonces podemos ver que el brazo de Jehová se está manifestando hoy. La palabra del Señor nos sigue enseñando en el libro de Efesios
Efesios capítulo 22 y capítulo 1, versículo 22 a 23. Dice de la siguiente manera, hablando de Jesucristo, hablando de Dios Padre y Dios Hijo, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nos sigue enseñando la palabra del Señor acerca que Dios Padre, Jehová Dios, nuestro Padre, sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de Jesucristo, bajo sus pies y bajo los pies de Jesucristo. Quiere decir venció, triunfó en la cruz del Calvario nuestro Señor Jesucristo. Y vea, y en otras versiones dice, y sometió, vea, todas las cosas, sometió al enemigo, sometió al pecado, sometió a la muerte espiritual, lo sometió debajo de sus pies. Jesús, victorioso, el brazo de Jehová extendido, fue en la cruz del Calvario. Podemos ver nosotros a través de la palabra del Señor que su crucifixión en una cruz, en un madero, sus brazos fueron extendidos, y eso no nos está enseñando otra cosa, sino que nos está enseñando acerca de esos brazos extendidos, de su gran poder vencedor, y no solo su gran poder, sino que extendido está para el mundo entero, para todo aquel que en Él cree, que no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Por eso dice en Efesios, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ahora nosotros no somos el pueblo de Israel, nosotros somos la iglesia, el pueblo de Israel espiritual, como está escrito en el libro de Romanos. El olivo silvestre, que fuimos injertados al olivo puro, que es Israel. Somos el Israel espiritual. Así como Dios hizo grandes milagros y prodigios para su pueblo de en medio de todas las naciones, porque todas las naciones no le creyeron, todas las naciones le aborrecieron, todas las naciones eran idólatras, completamente enceguecidos por la idolatría, por la desobediencia a Dios. Si nosotros leemos la escritura en el Antiguo Testamento, Dios castigó a esos pueblos y esas naciones por su idolatría y defendió a su pueblo Israel. Aunque más adelante Israel también pecó contra Dios y también Dios lo castigó por su pecado de idolatría también. Ahora nosotros somos el Israel espiritual, la iglesia. Romanos 11:17 dice, pues si algunas de las rameras fueron desgajadas, una de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. ¡Wow! ¿Vemos? Entonces, nosotros somos el Israel espiritual injertado al Israel espiritual, y Dios pone una ilustración del árbol de olivo acá en este pasaje. Nosotros somos tan dichosos si le creemos a Dios. Entonces, la iglesia, Dios puso, vea usted, sometió todas las cosas a sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La cabeza de la iglesia es Jesucristo y nosotros somos su cuerpo. Y si Él, siendo la cabeza y nosotros su cuerpo, entonces nosotros estamos unidos a Él. Y estando unidos a Jesucristo, entonces
Sigue diciendo la palabra. En este momento no tengo los pasajes. También queremos ir un poco rápido. Sigue diciendo en otros pasajes que Él es la piedra del ángulo, la que los constructores desecharon. Y si Él es la piedra del ángulo, la raíz, el cimiento, nosotros la iglesia somos las siguientes piedras que estamos entrelazados unos con otros sobre la piedra del ángulo que es Jesús. Él es la cabeza, nosotros el cuerpo, somos la construcción que estamos edificados sobre Jesucristo nuestro Señor. Todas estas son riquezas poderosas que el Señor nos ha dado a través de su brazo poderoso, que es Jesucristo, nuestro amado y bendito Salvador. Gracias. Aquí nos pusieron el pasaje. Salmo 118, versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Vean. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Mire, qué riquezas tan grandes. Dios quiere que el mundo entero quiera abrazar estas riquezas maravillosas. El Señor dio todas estas riquezas que dio a Cristo Jesús, se los dio a la iglesia. Puso a la iglesia, mire como su cuerpo, se las dio también a la iglesia. La iglesia que somos el pueblo de Israel espiritual. ¿Y quiénes son la iglesia? Todos aquellos que están bajo el nuevo pacto en la sangre de Cristo, en su sacrificio realizado en la cruz del Calvario. Esa es su iglesia que le ama. El Salmo 118, versículo 22 dice, la piedra entonces que desecharon estos edificadores, mire, vino a ser cabeza del ángulo, porque es de parte de Dios toda esta enseñanza. Seguimos con Efesios 1. El versículo 22 nos habla entonces de las riquezas eternas del brazo de Jehová extendido. Lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia que somos ahora el Israel espiritual, la cual, sigue diciendo esta palabra, es su cuerpo. La iglesia somos el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. No nos falta nada. Grandes riquezas eternas que son, eso podemos pensar, tesoros de Dios. Los cofres de Dios, los tesoros de Dios son abiertos para los que le creen, para los que le reciben. Tesoros eternos, vea, riquezas eternas. No son cosas materiales, sino son mejor aún que las cosas materiales. Las cosas materiales son temporales y pasajeras. Las cosas materiales con Dios pasan a un segundo plano. Pero cuando no estamos en Dios, esas cosas terrenales ocupan un primer lugar en el corazón de las personas. Efesios capítulo 2, versículo 4 y 7. El Señor nos sigue hablando como su pueblo, su iglesia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, vean, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Juntamente con Cristo, por gracia, sois salvos. El mundo entero no lo merece. Nosotros no lo merecemos. Ninguno de nosotros merece estas grandes riquezas que Jesús las obtuvo a un precio alto. El precio de obtener estas riquezas espirituales de valor incalculable porque son eternas superan a los mejores millonarios y billonarios, como quieramos pensar, de millones y billones, supera estas riquezas eternas
a todos estos millones y billones que hay en este mundo, porque estas son eternas. Vemos entonces, pero Dios que es rico en misericordia por su gracia, por su gran amor con que nos amó, cuando nosotros realmente no éramos nada. Ningún humano merece estas grandes riquezas, pero así como Dios le plació defender al pueblo de Israel, amar al pueblo de Israel, con brazo fuerte y poderoso, grandes milagros y maravillas hizo, milagros aterradores para sus enemigos. Así hoy en día, esos grandes milagros, esas maravillas espirituales que hemos recibido de Dios como iglesia, como el pueblo de Dios, el pueblo espiritual de Israel, están hoy a la orden de todos los que quieran, de los que anhelen. Porque aunque nosotros hayamos estado en pecados y maldades, la medicina, que es la sangre del Cordero de Dios que fue derramada en la cruz por nuestros pecados, nos ha limpiado y nos ha hecho aceptables delante de Dios. Por eso, amable amigo o hermano que se ha apartado de los caminos de Dios, volvamos a sus caminos, vengamos a Cristo Jesús. No vale la pena estar apartados de Él, alejados de Él, apartados de Dios. Podíamos tener muchas cosas en esta tierra, muchas cosas que hubiésemos querido o deseado, pero eso no es nada comparado con tener las riquezas espirituales que el brazo poderoso de Jehová, Dios nuestro Padre, nos ha dado a través de Jesucristo, su Hijo amado. No importa el pecado en que estemos, no importa las maldades que hayamos hecho, si nos arrepentimos de todo corazón y le creemos y le obedecemos, Él echa nuestros pecados a las profundidades de la mar, dice la palabra, y no se acuerda más de ellos. Él nos limpia y nos perdona. Satanás, el enemigo de Dios, pone tantas mentiras en el ser humano. Y hay personas que piensan que sus pecados son muchos y que Dios ya no los puede perdonar. Hay personas que piensan que sus pecados son los peores y esos pecados, esos sí ya no los puede perdonar el Señor. Es una gran mentira con que el enemigo envuelve a las personas. No importa el pecado, el tamaño, no importa lo peor. El brazo de Jehová está extendido, esperando que crea a su anuncio. Los brazos de Jesucristo, que fueron extendidos en la cruz del Calvario, aún siguen extendidos, ya no moribundo. Nosotros no creemos en un Cristo agonizante, un Cristo moribundo. Nosotros no creemos en un Cristo aún con la corona de espinos en la cabeza. Nosotros creemos en un Cristo vivo que resucitó de la tumba al tercer día y está sentado a la diestra del Padre, orando por nosotros todos los días, con los brazos aún abiertos, esperando que usted, amigo, acuda a Él y le reciba como su Señor y Salvador. Esperando, amado hermano o hermana, que usted se ha apartado de Dios. Quizás su comunión con Dios no está bien, se ha enfriado en su fe, ha perdido esa comunión. Él está esperando para darle las riquezas eternas de las glorias venideras, como dice la palabra, a través de Jesucristo, nuestro amado y bendito Salvador. Esas riquezas grandes, vea, y no solo dice para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, a través de Jesucristo, su Hijo amado. Desde el momento que nosotros recibimos a Cristo, desde el momento que aceptamos a Jesús, desde ese momento empezamos a ser dueños
de esas riquezas abundantes eternas. Desde ese momento, cuando le creemos de todo corazón, cuando nosotros nos entregamos a Él y le pedimos perdón por nuestros pecados, tenemos la fe en Él, que Él perdona todas nuestras maldades. Desde ese momento somos herederos y coherederos, dice la palabra, de las abundantes riquezas de la gracia de la bondad para con nosotros a través de Jesucristo su Hijo. Esas riquezas, esas grandes bendiciones espirituales, esa bondad para con nosotros, bendiciones espirituales. Nosotros no somos como los que estamos en el aire. Todos los comprados y lavados con la sangre de Jesús, tenemos esas bendiciones eternas, esas bendiciones espirituales. Tenemos un destino eterno. Ese destino es mayor, ese destino es superior a todo lo que nosotros imaginamos. Es mayor y superior a todas las riquezas que puedan haber en este mundo, a todas las riquezas que puedan haber en esta tierra. Es mayor, es superior. Lo dice la palabra y se recibe a través de la fe en Jesucristo. Cuando nosotros venimos a Jesús, le reconocemos como Señor y Salvador, y nosotros lo que anhelamos es que Cristo habite en nuestro corazón y que Él nos guíe a toda verdad. Siendo así, pasamos a formar parte de su reino, pasamos a formar parte del nuevo pacto en su sangre. Desde ahí, nosotros empezamos entonces a recibir esas bendiciones espirituales a través de Jesús. Su palabra nos enseña acerca de que ya no estamos solos. Hay muchas cosas difíciles que enfrentamos en este mundo, muchas cosas duras. Nadie se escapa, tanto los hijos de Dios como los que no han recibido a Jesús. Pero una cosa es tan distinta, que nosotros no estamos solos. Nosotros estamos con Jesús. Nosotros tenemos vida nueva en Cristo Jesús. Y esa vida nueva no es solo emociones, no son solamente pensamientos, sino que vida nueva es realmente pensamientos nuevos, vocabulario nuevo. Nuestras emociones son fortalecidas y guiadas por el poder del Espíritu Santo. Nuestra fe en Dios nos sostiene en todo tiempo. Todos pasamos tribulaciones, enfermedades, escasez económica, pasamos tribulaciones de toda clase, dificultades. Muchas veces sentimos que ya no podemos, pero teniendo a Jesucristo, al Cristo vivo, teniendo el brazo de Jehová alzado a nuestro favor, enfrentamos los problemas de un punto de vista distinto. Lo enfrentamos confiados en el Señor, viviendo por fe en Él, viviendo cada día por fe en el Señor, sabiendo que nosotros en esta tierra somos transitorios, somos pasajeros y pronto estaremos con el Señor para siempre. Y lo que decidimos ahora, creerle, recibirle, vivir para Él, eso nos ayuda a nosotros a enfrentar las situaciones adversas. Podemos entonces podemos pensar que no tenemos por qué estar en el aire. El ambiente que estamos viviendo cada día empeora. Cada día empeora en nuestro país de Guatemala. Cada día empeora en diferentes situaciones. Impera la confusión, impera el temor, impera la desesperación.
impera la inseguridad, una serie de cosas difíciles. Amados hermanos y amigos, esto no lo podemos enfrentar nosotros en nuestra humanidad, en nuestra fuerza. Nosotros no podemos enfrentar eso. Solos no podemos. Pero en el poder de la fuerza de Dios lo podemos enfrentar. Porque no es en nuestra fuerza, sino en la fuerza de aquel que todo lo puede. Es en el poder de lo alto. Por eso no tenemos nosotros realmente para dónde perdernos. No tenemos por qué estar confundidos. No tenemos por qué estar inseguros. Nosotros no tenemos por qué vivir en frustraciones. Nosotros tenemos propósitos. Nosotros tenemos un destino y no estamos en el aire. Amada Iglesia de Jesucristo, recuerde que nosotros no estamos en el aire, no estamos al azar. Nosotros tenemos un gran propósito en Dios y tenemos un destino eterno con Él. Por lo tanto, nuestra fe sea vigorizada y fortalecida cada día. Amados amigos, hermanos que se han apartado del Señor, levántese en el nombre de Jesús. Pida al Señor que more en su corazón, que le fortalezca y que le ayude. Porque el brazo de Jehová está extendido para los que tienen fe en Él, para los que le han recibido y para los que le obedecen, según nos dice su palabra. Posiblemente nosotros podíamos pensar de que todas esas riquezas eternas son maravillosas y qué bueno. Pero en este momento yo tengo mis pies sobre la tierra y en este momento no tengo comida, no tengo trabajo. En este momento no espero un salario. Este mes no me pagaron nada, no tengo trabajo, no espero nada. ¿Qué hago con esas riquezas eternas pero que no las tengo en mi mano todavía? Esas son muchas preguntas de algunas personas que entran en desesperación y tienen razón, porque las situaciones apremian y tienen razón, porque Jesucristo aún no habita en su corazón. Pero la palabra del Señor está llena y saturada de muchas promesas que se cumplen. Dios nunca va a hacer nada sin propósito. Si Dios permite que nosotros pasemos por hambre, por escasez, para los hijos de Dios, nosotros solo nos sirve para ver la gloria de Dios, para ver la mano de Dios. Si nos enfermamos con enfermedades difíciles y graves, solo nos sirve para ver la mano de Dios. Porque Dios ha prometido no dejarnos, no desampararnos. Si vivimos, como dice un canto, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Pero la muerte física no es una pérdida para el creyente, sino que la muerte física es una ganancia para el creyente. El apóstol Pablo así lo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Es para los que están en Jesús. Entonces, amados hermanos, qué importante es que aunque estemos pasando tribulaciones, escaseces, situaciones difíciles, el Señor no lo va a desamparar. El Señor no lo va a dejar, créale. El Señor va a enviar a sus siervos, va a enviar a sus ángeles a darle la provisión que usted necesita para el día, para el momento. Porque muchas veces nosotros entramos en amarguras, o podíamos entrar en ansiedad, o podíamos entrar en desesperanza. Cuando nosotros miramos a todo alrededor nuestro y miramos nosotros desesperanza, miramos nosotros que no hay ninguna noticia alentadora. Pero si miramos a Dios y miramos el día a día, el Señor dice en su palabra que Él no nos va a desamparar.
Aquí está el pasaje, Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vea lo que dice, versículo 22. Mas si el vivir en la carne, vea usted, mas si vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, quiere decir que si estando vivo es para la obra de Dios, porque va a predicar el Evangelio, va a seguir sirviendo al Señor, no importa las tribulaciones que el apóstol Pablo pasaba, sirve para el beneficio de la obra de Dios, entonces no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, dice. Yo quiero estar aquí para servir a Cristo, dice el apóstol Pablo, pero quiero estar allá con Él. Pero estoy estrecho, no sé qué escoger. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Habla de la iglesia a quien refería esta carta. Bien, no estamos llamando la muerte, ni estamos anunciando la muerte. Si de una muerte vamos a anunciar, es la muerte del yo. La muerte de nuestra carne, que es la que se opone a las leyes de Dios. Pero vemos, por algo el Señor dijo en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscar las riquezas de Dios, las riquezas eternas, las riquezas espirituales. Es aceptar el nuevo pacto de Dios con la humanidad. El pacto a través del sacrificio de Jesús. Mire, estando con Él, buscando su presencia, buscando primero las cosas eternas. Entonces dice Dios, ve, todas las demás cosas os serán añadidas. Dios las va a añadir. La falta de empleo, la falta de salud, las tribulaciones, hay escasez económica, todo lo que nos falte. Nos falta cosas para vivir mientras estamos en esta tierra. El Señor dice, Él las va a añadir. Pero requisito, busca primero las riquezas de Dios. Mira primero el brazo de Jehová que está extendido a tu favor. Mira ese brazo de Jehová poderoso que desde los siglos de los siglos ha venido anunciando a que creamos a su palabra, creamos en su brazo poderoso, porque para Él no hay nada difícil, para Él no hay nada imposible. Para Él todas las cosas que para nosotros es imposible, es difícil, para Él todas las cosas son posibles. Él es todo en todo. Nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Solamente recibámosle, creámosle con todo el corazón. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Vean? Si Jehová Dios, con su brazo poderoso y fuerte, que están extendidos a nuestro favor, nosotros nos dejamos pastorear por Él, entonces vean, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Qué es nada? Nada de lo que necesitemos. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, vea, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, vea, para el que se deja pastorear por Jehová Dios, y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Porque vean, porque le hemos recibido como nuestro Dios, nuestro buen pastor Jesucristo. No, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
¿Ya ve? Nos da ánimo, nos da aliento, nos da fortaleza. Y luego nos sigue diciendo, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Quiere decir, no me vas a dejar, sino me vas a sustentar y me vas a poner un banquete en presencia de aquellos que me apedrearon con palabras, me humillaron y dijeron tantas cosas de mí, porque recibí a Jesús, porque ahora soy de Cristo, porque ahora he renunciado al mundo, porque he renunciado a las vanidades y todo lo que no le agrada a nuestro Padre. Entonces, un día el Señor va a poner banquete, dice, en presencia de mí, en presencia de mis enemigos. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y vean, en la casa de Jehová moraré por largos días. Cuando nosotros vemos Jehová es mi pastor y nada me faltará. Bueno, esta no es la predicación del Salmo tan hermoso, Salmo tan conocido. Pero en su mayoría todos nosotros pensamos, cuando decimos nada me faltará, inmediatamente pensamos en la comida, la bebida, techo, ropa, calzado, salario, estudios, todo. Inmediatamente nuestra mirada, ¡pum!, se va para allá. Pero si lo podemos pensar, como Dios ha venido a través de la historia y la humanidad, enseñando que busquemos primeramente su reino, y todo lo que es material se lo ha añadido. Mateo 6:33. Pero a nosotros nos cuesta. Pero he ahí que nosotros debemos de ir conociendo a Dios, conociendo su brazo poderoso y fuerte, para poder estar con Él, amarle, servirle, seguirle, creerle, porque Él es real y sus promesas son sí y amén. Podemos ver entonces que Dios lo que dice, el Señor lo que dice en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Lo primero, no nos faltarán las riquezas espirituales. Porque puede ser que tengamos todo lo material, puede ser que la condición de alguno de los oyentes que están viendo esta transmisión no sea que tenga escasez económica. Tal vez está en época de bendición, en época ahí sí que de tranquilidad, pero no sabe que le faltan lo mejor, las riquezas eternas. Pero cuando dice Jehová es mi pastor y nada me faltará, primero pensemos en las riquezas eternas y luego en el sustento, mientras estamos aún en la carne, en este mundo. Concluimos nuevamente con el pasaje de Jeremías 32, 27. Y entreguémonos a Él de todo corazón. Jeremías capítulo 32 y versículo 27 nos sigue hablando acerca del brazo del poder de Dios, donde dice, ¿habrá algo difícil para mí? Dice Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Habrá algo imposible? Jeremías dice, he aquí, yo soy, dice Jehová Dios, de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Ninguna. Ninguna. Para muchos seres humanos, no tienen nada imposible en esta tierra. Son campeones, siempre son ganadores, todo les va bien. Qué bueno, felicitaciones. Pero lo imposible, lo que no pueden lograr, son las riquezas eternas. Pero la pueden lograr siendo bendecidos, triunfadores, victoriosos y campeones ahora mientras estamos en esta tierra. Echen mano de las riquezas eternas, porque Dios les ama, nos ama a todos y a todos nos quiere dar su bendición. Concluimos, no hay nada imposible para Dios, no hay nada difícil para Él. ¿Está usted enfermo? Dios le puede sanar. ¿Está usted en tribulaciones? Dios le puede traer paz y bonanza. ¿Está usted en situaciones económicas difíciles? Dios le va a sacar victorioso. Entréguese a Él, humíllese delante de Él, viva para Él
Obedézcale, porque va a ver su brazo poderoso y fuerte a su favor. Que el Señor nos siga bendiciendo. Vamos a orar un momento y que esta palabra sea real para todos en este momento. Bendito eres, Padre. Palabras nos faltan, Señor, para agradecerte las manifestaciones de tu gloria, las manifestaciones de tus riquezas eternas que nos has dado a través de Jesucristo, tu Hijo. Eres admirable, Padre. Eres admirable todo lo que has hecho para con la humanidad desde la creación. Nunca dejaste al ser humano, nunca le abandonaste. Y tu anuncio está en pie, aún hoy, a través de Jesucristo. Y tu palabra sigue diciendo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y si seguimos leyendo tu palabra, nos enseña que se manifiesta a aquellos que han abrazado las riquezas espirituales a través de tu brazo, Jesucristo. Gracias, Padre, por este anuncio que lo traes a través de todas las edades hasta hoy día. Este anuncio ha sido dado hoy una vez más en este lugar y en todos los lugares donde has levantado a tus siervos y tus siervas para seguir dando tu anuncio. Lo anuncias a través de tu palabra, a través de las manifestaciones de tu poder, a través de estas llamadas de atención al mundo entero por este coronavirus. Es tu anuncio también, es parte de tu anuncio. Llamadas de atención, jalones de oreja, para que creamos a tu anuncio, para que no solamente creamos que vamos a ser librados de las cosas materiales y que vamos a estar bien, sino que tu anuncio de las riquezas eternas. Toma, Señor, la vida de nuestros hermanos. Fortalece, Señor, a aquellos hermanos que han estado, Señor, quizás desanimados, quizás desalentados, o posiblemente el enemigo los ha adormecido y han entrado en conformidad y ya no han buscado tu rostro. Señor, ten misericordia de tu pueblo, la iglesia, Señor. Ten misericordia de tu iglesia en general, en el mundo entero. Te necesitamos en gran manera, Jehová Dios. Jehová Dios de los ejércitos. Jehová el poderoso en batallas, como dice tu palabra. Jehová Dios que no conoces ninguna derrota. Te necesitamos en gran manera. Haz que nuestro corazón sea sensible para ti. Haz que nuestro corazón sea obediente para ti. Haz que no andemos según nuestros pensamientos, sino según tu palabra, según tu anuncio, Señor. Gracias por Jesucristo, tu Hijo, que tú lo enviaste para ser tu brazo poderoso en quien nosotros heredamos las grandes riquezas espirituales. Bendito seas, Jesús, por tu amor y misericordia para todo el mundo, para todos nosotros. Gracias por tu Santo Espíritu que hoy, Señor, está convenciendo corazones, redarguyendo a los cristianos que quizás no hemos estado fieles a Dios, quizás nos hemos enfriado. Gracias, Espíritu de Dios, por redarguirnos, por redarguir de pecado. Gracias, Espíritu Santo. Te pedimos, Espíritu de Dios, que reines en nuestros corazones y que tú, Señor, nos sigas guiando como el Señor Jesús lo declaró. Tú eres nuestro guía, tú eres nuestro consolador, tú eres el que nos guías a toda verdad, el que convences de pecado al mundo, Señor. Bendito eres, Padre. Hoy, Señor, pedimos por aquellos, Señor, que no te han conocido. Ayúdalos, Padre, a conocerte como su Señor y Salvador y heredar estas riquezas eternas. Si usted no ha recibido a Jesús, amigo o amiga, si usted quiere, haga esta oración con todo su corazón. Te recibo, Señor Jesucristo, como mi Señor y Salvador. Reconozco que he pecado,
que he vivido una vida de pecado contra ti. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Ya no quiero pecar más, Señor. Hazme nacer de nuevo. Yo anhelo, Señor, agradarte con todo mi corazón. Yo te recibo hoy, Señor Jesucristo, como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Confieso con mi boca que tú eres mi Señor. Tú eres el que diriges mi vida. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Sea mi corazón con el sello del Espíritu Santo. Toma mi mano, Señor. Yo me afianzo de tu brazo, querido Padre, Jehová Dios de los ejércitos. Amado Jesucristo, yo hoy, Señor, me entrego a ti y renuncio a la vieja manera de vivir. Renuncio al mundo y sus vanidades. Renuncio a todo engaño del enemigo. Y hoy, Señor, me rindo a ti. Te creo, Señor. Te creo. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Fortalece a nuestros amigos que ya son hermanos, que hoy te recibieron como Señor y Salvador. Tú lo sabes, Señor. También, Padre, te agradecemos por la iglesia, todos los hermanos y hermanas. Bendice cada uno, fortalece a cada uno. Suple las necesidades de todos, Señor. Suple nuestras grandes necesidades. Nuestras necesidades primordiales es la unidad contigo, el estar junto a ti. Y nuestras necesidades materiales, nuestra salud, nuestro techo, alimento y toda la provisión que necesitamos mientras estamos en esta tierra. De tu mano lo recibimos, Señor. Suple todas esas necesidades a todo, Señor, a tu pueblo y a todos los que te crean, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo a todos, amados hermanos y amigos. Sigamos firmes en el Señor con ese gozo, esa alegría, esa paz y esa gran esperanza que tenemos en Jesús nuestro Señor. Amén. Hasta pronto.